Lucas caminaba por la calle desierta. El sonido de las gotas de lluvia golpeando el concreto resonaba como un cruel recordatorio de su derrota. Las farolas, parpadeando en los bordes de la acera, creaban sombras que parecían estirarse y retorcerse, igual que su mente, presa de la impotencia. Había perdido la custodia de Isabela. Las palabras del juez aún resonaban en su cabeza, ahogadas por la ira y el dolor. No hay condiciones para un ambiente adecuado, dijeron, como si eso fuera suficiente para arrancarle a su hija, como si su vida se hubiera reducido a un error, a un momento de fracaso. Se pasó una mano por la cara, intentando sacudirse el peso de la culpa que se aferraba a su piel. La soledad de la calle reflejaba el vacío que sentía por dentro. Cuando vio una figura que se acercaba desde las sombras, su corazón dio un vuelco, pero no se dio la vuelta. ¿Qué más había que temer? La niña apareció ante él, una niña de la calle con el pelo desordenado y una mirada tan profunda que hizo dudar a Lucas. Ella no parecía pertenecer a esa realidad. «Señor, sé cómo recuperar la custodia de su hija», dijo con una claridad tan cortante que Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La observó por un momento, sin saber si prestar atención a esas palabras o simplemente seguir adelante, pensando que ella podría ser solo otra niña perdida tratando de ganar algo de dinero. Pero había algo en ella, un misterio que lo atraía irresistiblemente. Lucas respiró profundamente, obligándose a dar un paso adelante. «¿Qué sabes de esto?», preguntó con ira y desesperación, burbujeando en su voz, mezcladas con una leve esperanza que ni siquiera sabía que aún existía. La niña no se movió y sus ojos continuaron mirando a Lucas con una intensidad desconcertante. Parecía saber más de lo que debía para alguien tan joven, y eso estaba jugando con los instintos de Lucas, que ya estaban fuera de control. Sintió un escalofrío inexplicable recorrer su columna mientras ella hablaba. «Te llamas Mariana, ¿verdad?», dijo, como si fuera un secreto compartido. «Ella está involucrada en algo que no puedes entender». Lucas no respondió de inmediato. «¿Mariana? ¿Cómo sabía el nombre de su ex esposa? ¿Qué más sabía ella?». Apretó los puños, como si esa pequeña mención fuera una cuchilla afilada que atravesaba su mente. El dolor que sintió al perder a Isabela parecía aún más intenso cuando se refería a aquella mujer con la que había compartido tantos años de su vida. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó intentando que su voz no temblara. Sofía se limitó a negar con la cabeza, con una mirada que parecía pesar más de lo que su edad le permitía. «No tengo tiempo para explicarlo todo ahora», dijo, y al ver que el rostro de Lucas se ensombrecía, añadió: «Pero puedo ayudarlo, señor. Sé cómo revertir la custodia». Lucas sintió una opresión en el pecho. Sonaba como una mentira, algo que no debía creer, pero sus palabras tenían un sonido tan convincente que se encontró a punto de ceder a la sensación de que algo andaba mal, algo mucho más grande que una simple batalla legal. «¿Y quién eres tú para ayudarme?», cuestionó. La desconfianza ahora se hacía presente, pero antes de que la niña pudiera responder, una voz ronca pero firme la interrumpió. «Soy Juan», dijo un hombre que había surgido de las sombras, acercándose con una calma que contrastaba con la tensión del aire. Juan parecía un hombre común y corriente, pero había algo cansado en su expresión, como si hubiera visto lo peor que el mundo tenía para ofrecer y aún así todavía estuviera allí, intacto. Su ropa era sencilla, sin ostentación, pero su postura era la de quien sabía enfrentarse al peligro. Observó a Lucas durante unos segundos antes de hablar. Su voz profunda resonó en la calle vacía. «Sofía tiene razón», dijo, casi como una afirmación más que como una propuesta. «Sé lo que pasó y estás lidiando con algo mucho más grande que simplemente la custodia de tu hija». Lucas lo miró fijamente, sin saber qué hacer con esa revelación.
¿Cómo lo sabes? Él no podía entender lo que estaba pasando. Se sentía perdido, intentando juntar piezas que no encajaban. Pero la expresión de Juan, oscura y llena de experiencia, hizo sentir a Lucas que quizá estaba más cerca de la verdad de lo que imaginaba. «Porque solía ser investigador privado», respondió Juan, y su tono de voz parecía contener décadas de historias no contadas. «Y aquí están pasando muchas cosas que no ves, Lucas. Mariana, tu exesposa, no solo está involucrada en la batalla por la custodia de Isabela, está en medio de una red de corrupción, transacciones ilegales y mucho más». Lucas sintió que la sangre le helaba en las venas. Miró a Sofía, tratando de encontrar alguna explicación, pero ella solo lo observaba con sus ojos penetrantes, como si ya supiera que ese momento estaba a punto de cambiarlo todo. «¿Tienes pruebas de esto?», Lucas preguntó, con un hilo de esperanza mezclado con escepticismo en su voz. Juan dio una sonrisa amarga. «¿Pruebas? Claro que las tenemos. Pero no podemos recurrir a la policía, ni siquiera a la justicia, porque todos están involucrados. Estás hablando con un hombre que ha visto cómo el sistema se autodestruye desde dentro. A veces la verdad es más peligrosa que la mentira». Lucas dio un paso atrás, como si fuera demasiado para procesar de una sola vez. Ya no sabía en quién confiar. Y ahora esta revelación hizo que su mundo se derrumbara de una manera aún más aterradora. La sensación de que estaba siendo tragado por algo mucho más grande que él comenzó a intensificarse. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó, intentando mantener la compostura. Juan no respondió de inmediato, como si estuviera considerando el mejor camino a tomar. Finalmente miró a Sofía, que permanecía en silencio, y luego se volvió hacia Lucas. «Primero, debes entender que Mariana no está sola en esto. Tiene aliados poderosos, personas que harían lo que fuera para que las cosas siguieran como están». Lucas tragó saliva con fuerza, intentando controlar la ira que crecía en su interior. Se sentía como si estuviera en una montaña rusa de emociones, con un miedo creciente apoderándose de cada célula de su cuerpo. Pero a pesar del miedo, había una llama de determinación que comenzaba a encenderse. No podía renunciar a su hija. No importaba lo sucio que fuera el juego. Él tenía que luchar. «¿Y qué quieres de mí?», preguntó con voz más firme, a pesar del dolor que aún le quemaba en el pecho. Sofía lo miró, sus ojos aún llenos de algo que él no podía descifrar. «No queremos nada de ti», respondió ella, «solo queremos que obtengas lo que te corresponde por derecho». Esa simple frase fue suficiente para que Lucas sintiera que tal vez había una oportunidad, un vacío en el sistema que podía usar para revertir todo. El problema era que ya no sabía en quién confiar. La noche parecía más densa, más opresiva, mientras el trío caminaba por las calles oscuras, tratando de encontrar su siguiente paso. El viento frío mordió la piel de Lucas, pero ahora había superado eso. El objetivo estaba claro: recuperar Isabela, costara lo que costara. Pero las palabras de Juan resonaron en su mente. «Son poderosos», había dicho. «Estás jugando con algo que va a arruinar a todos los que te rodean». Lucas no sabía exactamente a quién se refería, pero sentía que estaba a punto de entrar en territorio peligroso, donde cada movimiento que hiciera podría ser el último. Miró a Sofía y Juan sin saber qué esperar. Parecían tener más respuestas que él, pero al mismo tiempo surgieron más preguntas. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó con la voz cargada de tensión. Sofía lo miró, pero no respondió inmediatamente. Ella simplemente asintió para seguirla, y Lucas no lo cuestionó. Tenían un destino y él sabía que si no lo seguía, perdería más que la custodia de su hija. La caminata los llevó a una pequeña cafetería, con luces tenues y olor a café viejo en el aire. El lugar estaba casi vacío, a excepción de un hombre con un traje oscuro que estaba sentado en un escritorio en la esquina, con un expediente abierto frente a él.
Sofía y Juan no se sentaron, pero Lucas sí se sentó a la mesa, con la mirada fija en el hombre que parecía estar esperándolos. ¿Tienes los documentos?, preguntó Juan en voz baja, como si el mero hecho de hablar fuera peligroso. El hombre levantó la vista y los estudió por un momento antes de asentir. «Sí, pero sabéis el riesgo que estáis corriendo», dijo, en un tono de voz que dejaba claro que había mucho más en juego de lo que podían imaginar. El hombre le pasó el expediente a Juan, quien rápidamente comenzó a buscar entre las páginas con expresión seria. Lucas, a su vez, no podía apartar la mirada del contenido de aquellas páginas amarillentas. Eran documentos antiguos, mucho más de lo que esperaba. Transacciones financieras, nombres de personas que nunca imaginó involucradas en el caso de su hija y, lo más aterrador, una lista de reuniones secretas que Mariana había tenido en 1900 y los últimos meses. Las páginas parecían revelar una red de conexiones que se extendía mucho más allá de su ex esposa, vinculándola con figuras poderosas dentro del sistema judicial y político. El frío de la noche pareció penetrar más profundamente a medida que la gravedad de la situación se hizo más clara para Lucas. Ya había imaginado que su pelea por la custodia sería difícil, pero esto estaba más allá de todo lo que pudiera haber imaginado. «Esto es demasiado», murmuró Lucas, mientras su mente daba vueltas, mientras intentaba procesar la información. Sintió que perdía terreno, como si estuviera a punto de caer en un abismo sin fin. Juan, que había estado leyendo las páginas en silencio, finalmente levantó la vista y agitó la mano, pidiendo calma. «Sé que es mucho, pero esto es solo el comienzo», dijo en voz baja y seria. «Si de verdad quieres recuperar a tu hija, tendrás que enfrentarte a estos tipos cara a cara. Y créeme, no estás preparada para lo que viene después». Lucas miró a Sofía, quien estaba callada, observando todo con una mirada enigmática. Él no sabía qué pensar de ella. Parecía saber más de lo que decía, como si hubiera estado esperando este momento para revelarse. Pero ¿qué quería ella con todo esto? No podía confiar en ella completamente, pero por otro lado, sabía que ella era su única esperanza. El café ahora se sentía más cargado. El peso de la revelación se hacía cada vez más insoportable para Lucas. Respiró profundamente y se apoyó en la mesa, tratando de darle sentido a la situación. «¿Cómo esperas exactamente que me ocupe de todo esto?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa, a pesar de intentar mantenerla firme. Juan lo miró. Sus ojos profundos reflejaban una oscura comprensión. «Primero, hay que entender qué es lo que realmente está en juego», dijo, pronunciando cada palabra con cuidado. «Mariana no es solo tu exesposa, es una pieza clave en un juego mucho más grande y ahora formas parte de él. No se trata solo de ti y tu hija, Lucas. Te usarán para lograr sus propios objetivos y ahora mismo te están manipulando sin darte cuenta». El silencio cayó sobre la mesa y Lucas sintió que el aire se hacía más espeso, más denso. Esas palabras pesaban como piedras en su pecho. Miró el expediente una vez más, pero las palabras estaban borrosas. ¿Qué significó eso para su lucha? Tuvo que tomar una decisión y comenzó a comprender que nada volvería a ser lo mismo. «Tienes que ser más estratégico», continuó Juan, rompiendo el silencio. «No se trata solo de recuperar a tu hija. Si juegas a este juego sin conocer las reglas, lo perderás todo». Lucas miró a Juan, sus ojos ahora más enfocados. Ya no podía negar la realidad que se desarrollaba ante él. Si quería revertir su situación, tendría que ser más que un hombre desesperado por justicia. Tendría que convertirse en algo más. Pero la idea de enfrentarse a esa red de corrupción y mentiras le aterrorizaba. Mariana, sus viejos amigos y el sistema que él creía conocer, todos estaban ahora en su contra. Y lo peor de todo es que no sabía en quién confiar. Cada paso que di podría ser el equivocado.
La duda comenzó a carcomer su resolución. Sofía, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente se movió. Miró a Lucas con una expresión que, a pesar de su edad, parecía llena de sabiduría y experiencia. «Tienes más posibilidades de las que crees», dijo con voz suave pero firme. «Puedo ayudarte, pero tendrás que confiar en mí». Lucas frunció el ceño con sospecha. «¿Y por qué debería confiar en ti? Ni siquiera me conoces». Ella no lo dudó. Mantuvo la mirada fija. «Sé más de lo que crees. He visto cosas que quizá nunca quieras saber y estoy dispuesto a ayudarte a descubrir la verdad. Pero debes entender que no hay vuelta atrás en este camino». Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna. La idea de meterse en algo tan profundo, algo que ni siquiera sabía si podía controlar, lo ponía ansioso. Pero al mismo tiempo, otra opción sabía que no tenía. La alternativa era dimitir, y eso no podía hacerlo, no cuando su hija estaba en juego. «No te voy a pedir que confíes en mí ciegamente», continuó Sofía, como si le leyera el pensamiento. «Sé lo que es sentir que ya no hay esperanza, que todo está en tu contra, pero hay más gente involucrada en esto de la que crees, y si de verdad quieres revertir lo que pasó en los tribunales, tendrás que hacer cosas que nunca imaginaste». Lucas tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de sus palabras. Miró a Juan, que parecía estar en el mismo dilema, como si ya hubiera pasado por todo eso antes. «Sé que tienes miedo, Lucas, pero la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a perder para salvar a tu hija?», preguntó Juan, esta vez con tono de urgencia. La pregunta le cayó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué estaba dispuesto a perder? Sabía que estaba entrando en un camino sin retorno, pero ¿cuál sería el precio de eso? La pregunta de Juan quedó flotando en el aire, y Lucas no podía sacársela de la cabeza. ¿Qué estaba dispuesto a perder? Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de lo que descubrió, pero ¿hasta dónde llegaría para buscar la verdad? ¿Recuperar Isabela? Volvió a mirar el expediente, con sus dedos tocando las páginas, y vio de repente que allí había más que solo transacciones financieras. Había algo más, algo que no podía ignorar, algo que Mariana y sus aliados harían todo lo posible por mantener en secreto. Su mente comenzó a trabajar a millas por hora, pero con cada intento de comprender lo que estaba en juego, una ola de ansiedad lo consumía. La verdad parecía tan lejana, tan inalcanzable, pero no podía detenerse ahora. No cuando su hija todavía estaba en peligro. Se volvió hacia Sofía y Juan. «Sigamos adelante, haré lo que sea necesario». La decisión fue tomada. No pudo regresar. Sofía asintió. Su mirada pasó de Juan a Lucas y se levantó de la mesa. «Entonces, vámonos. Pero recuerda, con cada paso que das, las consecuencias aumentan. No podemos permitirnos un paso en falso». Lucas la observó mientras se dirigía a la puerta. ¿Qué sabía ella realmente? No tenía idea, pero en ese momento no tenía elección. La siguió. El peso de las palabras de Juan y Sofía pesaba cada vez más sobre sus hombros. Pasaron por la ciudad sin decir palabra, el silencio pesado entre ellos. El frío cortante de la noche parecía marcar cada uno de los pasos de Lucas. Sabía que a partir de ahora todo sería diferente. Estaba entrando en un territorio desconocido, un campo minado, y no sabía a dónde lo llevaría. El destino los llevó a un archivo público, un lugar viejo y olvidado, con estanterías repletas de expedientes amarillentos y polvo acumulado en las mesas. El olor a papel viejo dominaba la habitación, y la tenue iluminación hacía que las sombras se extendieran por las paredes, como si el propio lugar intentara ocultar sus secretos. Juan se acercó a uno de los estantes y comenzó a hojear los documentos. Sus dedos ágiles, pero acautelosos, mientras se movían de un archivo a otro. Lucas y Sofía permanecieron en silencio, observando, cada uno perdido en sus propios pensamientos.
La tensión en el aire era palpable, como si algo grande estuviera a punto de revelarse. Pero al mismo tiempo, Lucas no podía deshacerse de la sensación de que lo estaban llevando como un peón en un juego que no entendía del todo. Se preguntó si, al final de todo, todavía sería capaz de mirarse al espejo sin ver a un hombre completamente diferente. Después de unos minutos, Juan se detuvo, con expresión seria mientras sostenía un juego de papeles. «Toma», dijo finalmente, entregándole los documentos a Lucas. Los papeles estaban llenos de información, mucha de la cual Lucas nunca imaginó que existiría. Transacciones bancarias, nombres de empresas, conexiones directas con personajes influyentes que iban mucho más allá de lo que imaginaba. Mariana, su ex esposa, estaba involucrada en algo mucho más grande que una simple disputa legal. Ella solo estaba manipulando el sistema para obtener la custodia de Isabela. Ella era parte de un esquema que involucraba corrupción al más alto nivel. El peso de los descubrimientos golpeó a Lucas como un puñetazo en el estómago. ¿Qué había hecho? ¿Cómo no se dio cuenta? Miró a Sofía, que lo observaba con una calma inquietante, como si ya supiera exactamente lo que sentía. Ya no podía ignorar la verdad. Estaba en un camino sin retorno. El silencio en la habitación era casi ensordecedor, mientras Lucas pasaba las páginas con manos temblorosas, absorbiendo la información cada vez más perturbadora. Apenas podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo pudo él, alguien que siempre había tenido control de su vida, haber sido tan ingenuo, tan ciego? Sintió que la ira y la frustración crecían en su interior, una mezcla de culpa e incredulidad. «No puedo creerlo», murmuró, pero sus palabras parecían vacías. Quería gritar, pero no tenía fuerzas para hacerlo. Mariana, su ex esposa, no solo era una mujer que quería el control de su hija, estaba involucrada en algo que amenazaba con destruir la vida de muchas personas. Ella había estado manipulando todo: el sistema, la gente que la rodea, incluso él, y su hija estaba en medio de todo. Sofía, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «Te dije que ella no era quien pensabas que era», dijo con voz impasible. Lucas la miró, sintiendo una mezcla de ira y gratitud. Odiaba que fuera una niña de la calle, quien le había revelado esto, pero al mismo tiempo sabía que sin ella nunca habría llegado tan lejos. «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó con voz más firme, mientras una decisión empezaba a formarse dentro de él. Juan, que había estado observando todo con calma, finalmente habló. «Ahora llega hasta el final. No hay vuelta atrás. La verdad debe salir a la luz, cueste lo que cueste». Lucas sintió el peso de las palabras. Sabía que la verdad podía tener un costo, quizás incluso más de lo que imaginaba. Lucas respiró profundamente, sintiendo el peso de las palabras de Juan. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo para siempre. No solo su vida, sino la de Isabela, y quizá hasta la de otras personas que estuvieron involucradas, directa o indirectamente, en este inmenso esquema de corrupción y manipulación. «Hagámoslo», dijo, con una voz más decidida de lo que se sentía. Sofía asintió, y Juan esbozó una leve sonrisa, una de esas sonrisas que en realidad no traen alivio, pero que marcan el inicio de un viaje sin retorno. Se levantaron y, sin decir otra palabra, abandonaron el archivo, dispuestos a dar el siguiente paso en esta arriesgada investigación. El aire helado de la noche los envolvió nuevamente, y a pesar del frío, Lucas sintió una llama de determinación crecer dentro de él. No sabía qué le deparaba el futuro, pero ahora, más que nunca, sabía que tenía que luchar. La ciudad se veía diferente mientras caminaban por las calles sombreadas. Los reflejos de las luces en los charcos creaban sombras distorsionadas a su alrededor. Lucas sentía que lo observaban, que en cada esquina,
En cada movimiento había algo más en juego, algo más grande de lo que él podía comprender. «Saben que nos estamos acercando a la verdad», dijo Juan rompiendo el silencio. «No podemos confiar en nadie más, solo nosotros tres ahora». Lucas lo miró, absorbiendo cada palabra. Sabía que ya no podía confiar en la gente que conocía, ni en las instituciones que siempre había creído que estaban de su lado. Pero con cada paso, con cada nueva pista, sentía que su fuerza aumentaba. No solo enfrentarse al sistema, sino enfrentarse a uno mismo. Estaba empezando a darse cuenta de que la batalla más grande no era contra Mariana ni contra nadie más. La batalla más grande fue contra su propia duda y miedo. El trío llegó a un pequeño café, escondido en una calle mal iluminada. El lugar se sentía seguro, lejos de atención no deseada. Entraron y se sentaron en una mesa en un lejos rincón de miradas indiscretas. El fuerte olor a café rancio se mezclaba con la atmósfera sofocante, creando una sensación de claustrofobia. Lucas podía sentir la tensión en su pecho. Miró a Juan, que estaba más callado que de costumbre, y a Sofía, que parecía, una vez más, saber más que él. La niña observaba todo a su alrededor, como si estuviera esperando algo, como si cada movimiento en el lugar tuviera relación con la investigación que estaban realizando. «Ahora tenemos que ir más a fondo», dijo Juan bajando la voz, aunque allí nadie parecía sospechar lo que estaba sucediendo. «Tenemos que encontrar los documentos finales, los que Mariana no quiere que encontremos. Están escondidos en algún lugar, y solo la verdad nos llevará a ellos». La tensión aumentó una vez más. Lucas sabía que no sería fácil. Lo que estaba en juego ahora ya no era solo la custodia de Isabela. Era algo mucho más grande, más peligroso, y no tenía idea de a dónde lo llevaría todo. Miró a Sofía, que seguía mirándolo fijamente, como si ya hubiera recorrido ese camino antes. «¿Sabes dónde buscar?», preguntó en voz baja. Ella lo miró sin pestañear, y sus palabras salieron con una calma casi desconcertante. «Lo sé, pero ¿estás preparado para lo que viene después?». Lucas dudó. No sabía exactamente qué había detrás de esas palabras, pero sentía su peso golpeándolo intensamente. No estaba preparado para nada de esto, pero no podía dar marcha atrás. «Estoy listo», dijo, y aunque no creyó del todo sus propias palabras, la desesperación lo obligó a seguir adelante. Sofía se levantó rápidamente y dio unos pasos hacia el mostrador, hablando suavemente con el camarero que estaba allí, pero Lucas apenas pudo escuchar sus palabras. Sentía que cada segundo se arrastraba lentamente, como si el tiempo corriera en su contra. Miró a Juan, pero el ex investigador permanecía callado, observando la escena con la misma expresión de siempre, como si esperara algo, pero sin mostrar ningún signo de ansiedad. Lucas, sin embargo, no podía controlar la tensión en su cuerpo. Sentía que estaba jugando un juego que no entendía del todo, y que el único objetivo era seguir adelante sin pensar en las consecuencias. Sofía regresó a la mesa con una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. «Vámonos», dijo ella, y él no lo cuestionó y se puso de pie inmediatamente. Sabía que ya no había lugar para la duda. El camino hacia el siguiente destino fue aún más tranquilo. A cada paso, Lucas sentía el peso de la presión, el miedo a ser descubierto, a hacer un movimiento equivocado. Sabía que la gente detrás de todo esto no sería indulgente. Cada decisión que tomemos ahora podría significar un paso más cerca de descubrir la verdad o un error fatal. Cuando llegaron a un edificio pequeño, viejo y de aspecto abandonado, Sofía se detuvo. «Está aquí», dijo ella con un tono sin emoción. Lucas miró a su alrededor. La sensación de incomodidad aumentaba con cada paso. Este edificio tenía una energía extraña, como si solo fuera una fachada de algo mucho más siniestro que se escondía en su interior.
Intercambió una mirada con Juan, quien simplemente asintió. Estaban dispuestos a llegar hasta el final, sin importar lo que encontraran dentro. El edificio estaba oscuro, con la luz de una lámpara tenue y parpadeante iluminando el estrecho pasillo frente a él. El olor a moho y madera vieja llenaba la habitación, haciendo la atmósfera aún más opresiva. Lucas sintió que su corazón latía con fuerza y la adrenalina aumentaba con cada paso. Sofía iba delante, casi como si supiera exactamente hacia dónde iba sin dudar, mientras Juan se quedaba atrás, atento a cualquier movimiento sospechoso. Se detuvieron frente a una puerta oxidada y sin señalizar que parecía haber estado allí durante años. Sofía tocó ligeramente el pomo de la puerta y con un movimiento rápido empujó la puerta para abrirla. El sonido del metal rechinando resonó por el pasillo, aumentando la tensión. Entraron y dentro el espacio era más estrecho y oscuro de lo que Lucas había imaginado. Dentro de la habitación había una mesa cubierta de papeles y documentos, pero lo que llamó la atención de Lucas no fue el contenido de las hojas, sino más bien la sensación de que el lugar estaba siendo vigilado, como si fuera solo un punto de tránsito, un depósito de algo mayor. Sofía se acercó a la mesa y comenzó a hurgar en los papeles con la precisión de quien está acostumbrado a manejar secretos. Lucas observaba, absorbiendo lo que ocurría, pero su mente estaba lejos, tratando de procesar lo que realmente estaba haciendo allí. Juan cerró la puerta tras de sí, creando un silencio sepulcral. «Tenemos poco tiempo», dijo en voz baja y llena de urgencia. Lucas no quería preguntar qué pasaría si los atrapaban, porque sabía la respuesta. Ya no había vuelta atrás. Lo que estaba en juego no era solo su vida, sino la de su hija, y estaba dispuesto a correr cualquier riesgo para garantizar que se expusiera la verdad. Mientras Sofía revisaba rápidamente los papeles, Lucas sintió la mirada pesada de Juan sobre él. El ex investigador ya no solo prestaba atención a los documentos, sino a todo lo que le rodeaba, como si en cualquier momento alguien pudiera entrar por la puerta e interrumpir lo que estaba ocurriendo. Lucas no sabía qué esperar. Sabía que si encontraban allí lo que buscaban, todo cambiaría. Sintió que la ira crecía en su interior, mezclada con un terror silencioso. ¿Cómo logró Mariana involucrar a tanta gente? ¿Cómo logró manipularlo tanto para que se convirtiera en parte de un plan tan grande y sucio sin que él se diera cuenta? El peso de este descubrimiento cayó sobre él como una capa oscura y densa. De repente, Sofía se detuvo y sus ojos brillaron con algo que Lucas no pudo identificar. Una sensación entre victoria y miedo. Sacó un documento particular, más desgastado que los otros, y se lo entregó a Lucas. «Aquí está», dijo ella, tan tranquilamente como siempre. «La clave de todo». Lucas tomó el papel con manos temblorosas, sintiendo que algo grande estaba a punto de revelarse. Comenzó a leer y cada palabra parecía agotar sus fuerzas. Allí, ante él, estaba la prueba de que Mariana no había simplemente manipulado la custodia de Isabela. Estaba profundamente involucrada en una red de corrupción judicial y negocios ilícitos, con ramificaciones que iban más allá de lo que él imaginaba. Levantó la vista, intentando procesar lo que acababa de leer. Sofía lo miró sin expresión, pero Lucas sintió que ella sabía el peso de aquello. «Esto la matará», murmuró todavía tratando de asimilarlo. «Destruirá todo». Juan se acercó y con expresión seria respondió: «Si decides seguir adelante, sí, pero recuerda que hay gente poderosa involucrada. No será fácil». Lucas miró el papel una última vez y con una decisión tan abrupta como el comienzo de este viaje, lo guardó en su bolsillo. Era momento de seguir adelante. No había vuelta atrás. Al salir del edificio, Lucas sintió una mezcla de alivio y pavor. La noche era aún más fría y el viento cortante parecía reflejar lo que sentía en su interior.
Caminaron en silencio por las calles, cada uno absorbiendo la gravedad de lo que tenía en sus manos. Sofía no dijo palabra, pero su mirada fija al frente indicaba que, para ella, la misión estaba lejos de estar completa. Juan, por su parte, parecía sopesar mentalmente los riesgos, sabiendo que cualquier error ahora podría tener consecuencias irreparables. Lucas, con el papel aún caliente en el bolsillo, pensó en lo que haría a continuación. No sabía si debía buscar más pruebas o si era momento de confrontar a Mariana, pero algo dentro de él, una fuerza que no sabía que poseía, lo empujó a actuar rápidamente. No podía esperar más. Isabela necesitaba a su padre ahora, más que nunca. El teléfono de Lucas sonó de repente, rompiendo el silencio. Miró la pantalla y vio el nombre de Mariana parpadear. Por un momento consideró ignorarla, pero, como si fuera un reflejo involuntario, respondió. Su voz, dulce y tranquila como siempre, llegó desde el otro extremo de la línea. Pero Lucas no se dejó engañar. Él sabía lo que había detrás de esa fachada. Lucas, ¿cómo va la situación con Isabela? ¿Estás bien?, preguntó con una preocupación que a él le pareció falsa. Respiró profundamente, intentando no dejarse llevar por la ira. «Estoy más que bien, Mariana», respondió con firmeza. «Simplemente no sabía hasta dónde llegarías para destruir mi vida». Hubo silencio al otro lado, como si estuviera sopesando sus palabras. Lucas sabía que el enfrentamiento estaba comenzando y que esta batalla terminaría de una manera u otra. Pero una cosa estaba clara: no se detendría ante nada para sacar la verdad a la luz. Mariana no respondió de inmediato, y Lucas sintió que la tensión crecía con cada segundo de silencio. Podía imaginar su expresión al otro lado de la línea, tranquila, controlada, como siempre. Pero él ya no se rendiría ante eso. El juego había cambiado y ahora era él quien controlaba las reglas. Él sabía que ella estaba tratando de calcular el impacto de sus palabras, decidiendo hasta dónde llegaría para mantener la fachada. «Lucas, ¿qué intentas insinuar?». Su voz finalmente llegó, ya no tan suave como antes, ahora más áspera. Lucas sonrió, pero no había alegría en su rostro. «Sé lo que hiciste, Mariana. Sé qué hay detrás de esta custodia y voy a acabar con ella». Sabía que su reacción sería inmediata, que intentaría manipularlo una vez más. Pero ahora estaba preparado. El silencio se apoderó de la fila una vez más, y esta vez Lucas no cedió. Estaba esperando la respuesta, y cuando finalmente llegó, fue con una frialdad que no esperaba. «¿Crees que tienes el control, Lucas? ¿Crees que puedes vencerme? Siempre he estado un paso por delante de ti». Ella soltó una risa baja, casi como una amenaza velada. «Pero ahora es demasiado tarde. No hay vuelta atrás». Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna. Sus palabras fueron como una advertencia, y él sabía que ella tenía razón en una cosa: no había vuelta atrás, pero también sabía que la verdad estaba de su lado. Solo necesitaba ser lo suficientemente fuerte para enfrentarla.